Buenas noches. Programa especial de Derecho y Revés en la semana de la celebración del Bicentenario de la Independencia. 200 años de aquel 9 de julio de 1816 y tendremos un programa en el que desarrollaremos la historia, la reflexión, la proyección, el debate. Hemos intentado vestirnos acorde a este programa y a esta celebración o a este recordatorio, porque nuestra patria cumple 200 años de aquel 9 de julio en este 2016. Y estaremos con diferentes temas. Por eso empezábamos recién con el himno nacional. Una fecha patria muy fuerte que queremos que signifique también fortalecer los lazos de construcción de una ciudad, y por eso estaremos debatiendo con representantes de 4 instituciones lo que tiene que ver con el presente y el futuro de Río Tercero. También, ni bien termine esta presentación, conversaremos con un joven de 24 años quien viene desarrollando toda una saga literaria histórica en torno a la fecha y a la época de la independencia, desde 1810 hasta 1825. Una producción que está a medio camino, pero que ya ha dado sin duda sus frutos. Y también estaremos compartiendo con ustedes la canción oficial del Bicentenario, algo que mucho no se ha conocido, pero la estaremos rememorando porque ya desde el título nos hace una invitación, que es juntarnos. Todo esto y mucho más en este Derecho y Revés muy especial, deseándonos a todos una mejor construcción de la patria a partir de estos 200 años. ...200 años de aquel 9 de julio de 1816... es lo que vamos a estar recordando y conmemorando de acá unos días no más. Y nos parecía muy interesante la cuestión de conversar con alguien desde su juventud, pero también desde su experiencia, que haya hecho diferentes producciones en torno a esta época, a este proceso emancipador, concretamente desde 1810 hasta 1825, por lo que se conoce como las guerras de la independencia. Y estamos con Rodolfo Lemos González. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pedro.
con 24 años, gracias por estar acá, No, por favor, y productor de estos 3 libros. Estas humildes creaciones, sí, así es. Estas creaciones, que no dejan de ser producciones históricas, ficción. ¿Cómo describirías estas producciones? Bueno, acá es donde vamos a empezar a poner los guantes de voz con la gente que se dedica a estudiar letras, porque ellos, bueno, lo catalogan como ficción, porque en el momento en que hay un diálogo, un pensamiento del cual no haya constancia escrita, no deja de ser una ficción de la mente del escritor. Sin embargo, yo como escritor, como autor, prefiero mirarlas, observarlas o pensarlas como recreaciones literarias de un hecho histórico, porque acá no tienen participación personajes, sino protagonistas. Los que vamos a conocer, las personas, los nombres que se van develando a lo largo de estas páginas, son nombres de personas reales de carne y hueso que transitaron estos lugares hace 200 años atrás. Sus hechos, sus decisiones, algunas más comprensibles, otras que son interrogantes que hay que responder todavía hoy, son las que van dando cuerpo a los que son hasta ahora estos 3 volúmenes de una saga histórica. Y ya tenés listo el 4 y estás en la producción del 5º. Sí, así es. ¿Esto surge de una investigación? Sí, por supuesto. De un trabajo previo, me imagino, bastante intenso. Sí, por ahí los lectores y sobre todo conocidos, por ahí se han sorprendido con la velocidad en la que han ido apareciendo estos primeros volúmenes y con digamos, la poca distancia que hay entre la publicación de cada uno. Muchos me preguntan si ya estaban escritos de antes y uno tiene que contestar que no, porque esto se fue escribiendo en los últimos año y medio. Sin embargo, lo que no se ve es como la parte que está debajo del iceberg, es la investigación de casi 6 años que se mantiene en tiempo presente continuo en paralelo a lo que uno está escribiendo, porque siempre aparecen por ahí cosas nuevas, no por ahí en elementos gruesos, sino en detalles finos, por ahí pequeñas revelaciones, cuando uno sobre todo revisa y relee las cartas, toda la parte epistolar, porque a través de la forma en que una persona se expresa, a través de la forma en que una persona habla y sobre todo las ideas que va plasmando, más en el marco en que se desarrollaron esos intercambios, bueno, dice mucho de el marco, digamos, de referencia en el cual estaban situados, sus pensamientos, su formación, su ideario, sus objetivos, y todo eso de alguna manera va haciendo que la evolución, no solo de la investigación, sino de la visión que uno tiene del hecho que está investigando, vaya evolucionando también. Entonces, ponerse en la piel de aquella época y pensar por qué hicieron lo que hicieron. Necesariamente hay un juego dialéctico entre el hoy y el ayer, hay un contraste inevitable sobre cómo hoy miramos una realidad y cómo ellos la percibían, que de alguna manera hizo que ellos tomaran ciertos caminos que hoy nos parecerían impensables y ellos lo asumían como la única alternativa que tenían. Y yo creo que eso hace un poco a lo interesante y lo apasionante, más en una historia nuestra que tiene una característica que no es que sea mejor ni peor que la de los otros países o naciones, pero la nuestra tiene como ese toque visceral, es una cosa más emocional que racional. La nuestra no es una historia tan fría o pensada como la de algunas potencias europeas, ni por ahí tan folclórica como la de algunos países vecinos. La historia argentina, o mejor dicho, la de las Provincias Unidas, en ese momento, que incluían también a lo que hoy sería Bolivia, Uruguay, y parte de Paraguay, es prácticamente una oda a la hispanidad más emotiva y visceral. En algunos casos incluso nos internamos en senderos que nos conducen a barbarismos, digamos, digamos, cosas que afloran, que incluso parecen pertenecer a una época anterior a la que están situados estos hechos. Nos encontramos con momentos, con escenas que parecen sacadas de justas medievales y tuvieron lugar apenas hace 200 años y sin embargo tan distintas a lo que hoy conforma nuestra cotidianidad. Por lo tanto, la investigación histórica, que eso lo conoce uno y uno no lo puede comentar o compartir en la medida que está en proceso y que se abre al público recién cuando ya están terminados los primeros relatos, bueno, ocupa, bueno, la relación de tiempo y horas es casi 15:1. Entonces la investigación lógicamente tiene una importancia. Si alguien me pregunta, yo he estado más tiempo leyendo que escribiendo. Rodolfo, vos hablas de que más o menos te llevó unos 6 años este proceso de investigación, ¿o comenzó hace 6 años? Estás hablando de cuando tenías 18 años. Sí. No es muy habitual, y quizás por la formación que tenemos, que alguien con 18 años se interiorice al punto de
generar 3, 4, 5 o las producciones que sean, una literatura histórica en aquellas épocas y escarbando en aquellas épocas. Bueno, ¿De dónde surge el incentivo? Digamos, en mi familia es como que confluyen de manera casi dramática la vertiente literaria y histórica. Vivir en mi casa y no leer historia y no leer literatura sería como hablar en japonés en un bar argentino. He sido, digamos, formado de muy chico, rodeado de conversaciones. Yo los escuchaba a mis tíos, a mis abuelos, a mi viejo, y por ahí trataron de incluirme a mí, sobre todo siendo el hijo más grande, el nieto más grande. Uno lo tratan de sumar lo antes posible a la mesa de los grandes. Y uno se empieza a empapar por ahí con hechos, con nombres, y había como un eco, digamos, de algo que estaba ahí y que era mucho más grande y mucho más profundo de lo que yo percibía a través de la escolaridad. Por eso quizás desde muy temprana edad, como que para mí la necesidad de aprender a leer en primer grado era para poder leer con mis propios ojos esto que me estaban contando. Sin embargo, ahí nomás, apenas empecé a indagar sobre los primeros años de la historia argentina como me la presentaron. Bueno, digamos que me asusté un poco con lo que encontré, porque después de las invasiones inglesas, que era entretenido, hasta que tenía casi un toque aventurero, te encontrás con que ahí nomás empieza la revolución, que ya es un caos, no entendía mucho, y me encontré con que, bueno, a Liniers lo fusilan. Y yo digo, pero ¿cómo? El héroe de las invasiones lo fusilan los revolucionarios, pero escapaba a la comprensión, digamos, o al universo de esa mente infantil, y me alejé, digamos, de la historia argentina. Profundicé en clásicos literarios, me dediqué a leer a Emilio Salgari, a Moby Dick y parecidos, y tardé muchos años en volver a animarme, porque desde ese momento la historia argentina pasó a ser como un monstruo, digamos, que me estaba esperando ahí en las estanterías de la biblioteca. Hasta te diría que durante muchos años me dediqué a leer por gusto o profundizar en la historia de otras naciones, pero me mantenía un poco alejado de la nuestra, porque cada vez que me volví a acercar aparecía este factor tan visceral que choca con un análisis puramente intelectual. Pero choca cuando lo desacralizás, digamos, cuando lo rompes o de un acto, o de un mármol, o de un bronce, y uno empieza a escarbar la historia argentina. No, y sobre todo porque probablemente la nuestra, al ser tan reciente, claro. Y sentirse algunas consecuencias o algunos como sabores tan cerca nuestro, porque algunos de las preguntas o de los interrogantes que se disparan en la guerra de la independencia, que es casi como si se hubiera abierto un portal sobre nuestra patria, todavía hoy no encuentran respuesta. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los argentinos? Hay otros países que la tienen re claro. Vos le preguntás a un alemán qué sos, yo soy alemán, y el tipo te explica. Lo tienen hasta consensuado. Sí, que ya se han puesto de acuerdo. ¿Qué es un norteamericano? Ellos más o menos lo tienen, o un canadiense, o alguien de Nueva Zelanda. Digamos, son países que su identidad puede llegar a ser, tener algún tipo de turbulencia, sobre todo el siglo XX, varios se volvieron a preguntar algunas cosas. Pero en el caso nuestro, hasta el día de hoy, fíjate vos, cada vez que hablamos de cosas que tienen que ver con separaciones, hoy le llamamos grietas, volvemos a lo mismo. ¿Quiénes somos? Vos sos como yo, todos los argentinos somos iguales, o hay unos que son más argentinos que otros, o algunos, es como si... O los argentinos somos todo eso, entonces no somos nada. Digamos, bueno, son preguntas que como claro, que, de alguna manera, así como hablando en términos bíblicos, el génesis argentino todavía no ha sido escrito y estamos viviéndolo, a pesar de que han pasado 200 años. Lo que era originalmente la lucha entre monarquistas, que le podemos llamar realistas y patriotas, se traslada después a unitarios y federales, unionistas y confederados, después van a ser los peludos irigoyenistas versus los conservadores, y hemos pasado de un discurso dialéctico a otro. Y la visceralidad, que lamentablemente en un pueblo de una raíz tan hispana y bárbara se traduce más temprano que tarde en violencia, y después muchas veces en violencia institucional, nos ha dejado como heridos, y todavía todas esas heridas sangrantes de la historia argentina no han cicatrizado porque no las hemos podido asimilar. Entonces hubo un momento donde empecé a decir, bueno, ¿qué pasó realmente? Porque era como, yo estaba buscando de alguna manera el punto de equilibrio en la historia argentina, ¿verdad? Estos 200 años en donde uno puede empezar a hacer pie y decir, bueno, de acá en adelante esto se empieza a normalizar, y no había ningún lugar en donde uno pudiera decir, cualquier capítulo, porque eso es lo interesante de la historia argentina, al menos
mirándole desde el hoy. Agarras cualquier capítulo de la historia argentina y irremediablemente tenés que ir al capítulo anterior. Está bien. Porque hay ecos que no se resuelven en el mismo proceso que estás analizando. Entonces empezás a hacer un viaje hacia atrás como si te subieras al DeLorean de Volver al Futuro y empezás donde quieras. Querés empezar en el retorno a la democracia, querés empezar con el gobierno de Perón, querés empezar con Irigoyen. En todos los casos, en X cantidad de tiempo te vas a encontrar de vuelta el 25 de mayo de 1810, donde aparecen por primera vez estas preguntas lanzadas al aire y empieza... Y que transitan toda la historia. Así es. Y digamos que en cierto modo, para mí más real, probablemente por la cantidad de tiempo que llevo metido en esto, pero trato de hacérselo ver a las personas que han tenido la oportunidad de ingresar en la obra. Y acá no es que uno esté buscando moldear una opinión, sino que uno busca plantear algo que es evidente y prácticamente cualquier persona que se asoma lo ve de una manera cristalina. Hay como una especie de turbulencia, como una... la sangre que empieza a correr el 25 de mayo de 1810 no para. Es como ese río de la necesidad de estarnos matando entre nosotros puede desaparecer, pero no es que se corte, es como un río que pasa a ser subterráneo a flor de vuelta, inevitablemente. Tengo la sensación de que hasta que no podamos canalizar y entender qué nos pasó en ese momento, lo que nos va a llevar después a comprender qué pasó en todos los siguientes episodios, hasta que no logramos hacer esa especie como de luto por lo que perdimos y de internalizar, nos pasaba esto y por lo tanto, luego diría Descartes, nos pasa esto hoy, solo en ese momento vamos a poder evitar de que el día de mañana volvamos a ingresar en un periodo tan violento como el que nos metimos de cabeza en ese momento. Rodolfo, ¿cuál es tu visión breve de este bicentenario? Bueno, sobre el bicentenario, digamos, en este 2016, yo creo que habría que hacer 3 observaciones a título básico. Después podemos ingresar en detalles sobre de qué color la puerta de la casa, o quiénes estaban ahí, por qué estaban ahí, quién hablaba más fuerte y si realmente al final terminaron todos sacudiendo un acta como vemos generalmente en los dibujos del colegio. Lo primero y principal, la declaración del Bicentenario está mal formulada desde un punto de vista gramatical. Acá no estamos... la independencia argentina no se conquista con una declaración. Yo puedo declarar, estos han sido los libros... No. Se tiene que dar el hecho, la declaración puede ser previa, pero la declaración... La Argentina no conquista su independencia con esa declaración. Incluso esa declaración se da exactamente a la mitad de un conflicto bélico que iba a durar 9 años más, porque la guerra termina al final... no en 1825, como por ahí todos generalmente ponemos, noviembre del 25, cuando ya esto terminó todo, resulta que hubo efectivos realistas que aguantaron un año más, hubo otros que quisieron volver a levantarse a finales del 26, o sea, perdón la palabra, despiola que le llamamos guerra de la independencia, termina recién a 9 años, entonces no tiene sentido decir que la independencia es el año 16. Este sería como el bicentenario de declaración. Otra cosa, la palabra independencia es muy fuerte. De hecho, el término guerra de independencia, por más que en ese momento se le llamó de esa manera, porque era el objetivo, no se logró. La guerra de independencia apenas hizo una guerra de emancipación. Algún crítico histórico hasta podría decir que hoy todavía no hemos conseguido consolidar una independencia argentina, que estamos lejos. Pero aún así, en términos más clásicos, recién cuando nos consolidamos como nación arquetípica a finales del siglo XIX, podemos hablar de que más o menos nos encontramos independizados. Lo que estamos analizando en el año 16 es un proceso de emancipación de nuestra madre patria. Y en tercer